Ok, a ver. Perdón, licenciado Luis, ¿estás ahí? Apenas está conectando. Ok, tienes muy buen manejo de la oratoria. El problema es que yo veo, lo siento Luis, te corté la inspiración. ¿Quieres continuar? No, ya. Te corté de tajo. Ok, perdón. Bueno, a ver, yo veo que tienes un muy buen manejo de la oratoria, mucho, muy bueno. Manejaste derechos subjetivos, excelente por ese lado. Lo de la libertad de expresión estuvo muy bien, ¿sale? Pero como tal, te faltaron elementos. A ver, para empezar, la pregunta de oro, ¿dónde está la casa que se estaba ostentando del hijo En de... Houston, la famosa Casa Gris está en Houston. Ah, perfecto, muy bien. Muy bien contestado, pero eso no lo argumentaste. ¿Sale? Ese sería el primero. Te, como tal, eh, tu lenguaje corporal fue bueno, vienes de saco, te felicito en ese aspecto. Yo creo que es una de las cosas que a veces como licenciados en Derecho olvidamos, ¿de acuerdo? Excelente, muy bien, en ese aspecto te felicito, que vinieras hasta peinado, vaya, todo bien, excelente por ese aspecto, ¿sale? Entonces, en elementos de forma sí cumpliste, ¿sale? En el fondo sí te faltó como tal, había mucho que trabajar al respecto, te pusiste muy nervioso, repetiste los derechos subjetivos, ¿de acuerdo? Nombraste artículos del Código Penal, hablaste de una responsabilidad penal por parte de la autoridad, pero propiamente es una sanción administrativa. ¿Por qué? Porque como tal el presidente violentó derechos. Ahora, ni tú, ni yo, ni nadie sabe si lo que dijo el presidente es cierto o no. O sea, yo no sé si él gana eso o si nada más fue inventado. Que bueno, ganar 35 millones como periodista, creo que es el periodista que mejor gana en México, ¿no? Tampoco hablaste de cantidades, ¿sale? Y Ahí, sí, y sí tengo el dato, ¿eh? bueno, si tienes el dato, pero no hablaste de las cantidades, pudiste también ahí montarte en el decir las cantidades. Entonces, sí hay un nicho ahí como tal, pero el manejo estuvo bien, sí, sí se vio el nerviosismo en algún momento, ten mucho cuidado con eso, porque la contraparte en un juicio te va a comer por eso, ¿sale? Por el nerviosismo, porque sí se nota que estabas nervioso, ¿sale? Entonces, yo les pregunto, ¿alguna vez se han dado cuenta que el licenciado Luis y yo hemos estado nerviosos exponiendo o hablando de un tema? No. No, jamás. Entonces, No, ahí el detalle, ¿sale? Entonces, como tal, te faltó te falta todavía ese manejo, pero vas bien. En ese aspecto yo te pongo un reconocimiento al respecto porque tu voz tuvo una dicción como tal, una entonación, la manejaste muy bien. En ese sentido sí te lo reconozco. Ahora, la otra pregunta que yo te haría, tú nombraste derechos subjetivos. ¿Qué es un derecho subjetivo? Literalmente son los derechos humanos. ¿Y qué es? O sea, ¿qué es? O sea, eso no me responde la pregunta. ¿Qué es? Es una garantía que nosotros tenemos. No. Una garantía constitucional y un derecho humano son cosas diferentes, y yo te lo he dicho, ¿sale? Ajá, sí, de hecho te lo hablamos en la clase. Entonces, ¿qué es un derecho humano? Es una protección hacia la persona, hacia el Estado. Que es, son inherentes. No podemos renunciar a ellos. Son inherentes, son intransmitibles, son irrenunciables, son inembargables, sí. Pero ¿qué es en sí un derecho humano? ¿Es un medio protector de qué? ¿Qué protegen los derechos humanos? Todos, ¿qué protegen? No le ayuden, no le ayuden. Ah, muy bien, perfecto. Tienes la idea, nada más es darle estructura y que te quites, como casi la mayoría tiene la palabra ¿de acuerdo? Quítenla de su vocabulario, por favor, porque en lugar de ayudarles les hace mucho daño. Si el licenciado Luis y yo estamos en un juicio y enfrentamos a una persona que en el alegato de apertura, que cuando habla, que cuando lanza una objeción, dice ahí encontramos un qué, licenciado Luis. Un dicho de ataque. Exactamente, está nervioso, ¿sale? Es lo primero que nos dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer, licenciado Luis? Vamos a lanzar objeciones como si fueran frisbees, ¿sí o no? Como si fueran balas, así, a matar, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, ten mucho cuidado con eso. Pero ahí en fuera vas bien,
solamente no te me pongas tan nervioso, no es examen, no vamos a dar una calificación. Bueno, sí les puedo dar una calificación, pero pues, eso ya es optativo, ¿sale? Entonces, como tal, vas bien, pero sí te faltó como tal meterle un poco de más tiempo y más investigación. Yo creo que tuviste muy poco tiempo, se notó, pero hay que trabajarlo más porque yo se los voy a decir así, el licenciado Luis también se los puede decir así, en materia de juicio oral tenemos nada de tiempo para practicar un juicio oral. Si no es que a veces ni lo practicamos y llegamos a la audiencia y presentamos el juicio oral, ¿sí o no, licenciado Luis? Ya Entonces, debes de llevar una pauta, es correcto, ya tenemos como tal una idea, ¿sale? A ver, esquema. ¿quién quiere ser el No, siguiente? pero primera pregunta, mi pregunta, licenciado. Cierto, sí, cierto, perdón, tu pregunta, Luis. ¿De casualidad investigaste cuál es el procedimiento que se sigue para poder llevar a juicio al presidente o a alguna persona del gobierno? No, licenciado. Buen dato. ¿Quién es la autoridad encargada de hacer la valoración para ver si es sujeto a proceso el presidente? El Poder Judicial Federal. No. Primero que nada es el Congreso en pleno y es un juicio de procedencia en el cual van a decir, ok, primero lo desaforamos y posteriormente se somete al juicio de las leyes. Ya él ya lo pasó cuando él era jefe de gobierno por el incumplimiento a una ejecutoria de amparo en la cual le ordenaba o cumples o te destituyo. Y fue por unos terrenos que estaban ubicados en Santa Fe. Había otros juicios que estaban en línea, valga la expresión, ¿sí? Pero se llamaban La Mexicana, donde ahora está hasta arriba de Santa Fe, está la Ibero, te sigues más arriba y vas a llegar exactamente a donde está, era por una calle que ellos supuestamente habían expropiado y no querían entregarla y ya estaba la sentencia, la ejecutoria del Pleno de la Suprema Corte. Entonces, para que te des cuenta de que lo pusieron lo sometieron a juicio, hubo debates, hubo etcétera, circunstancias y a final de cuentas, luego, porque no tenía elementos y quien intervino en ese momento, fueron el secretario Ortiz Pinchetti para luego entregarles la calle, porque ya estaban empezando a construir el edificio y tenían derecho a acceso a una calle. Precisamente es por eso. ¿De acuerdo? Sí, Pero es un licenciado. procedimiento que se sigue ante el Congreso de la Unión. Juicio de procedencia para el desafuero de. ¿Sale? Bueno, el que sigue, licenciado. Sigue César. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tú nos dices, César. Sí, nada más. Sí, cámara. Permíteme. Ahí está, ¿verdad? Perfecto, ya. Perfecto. El paradigma del sistema acusatorio es una metamorfosis entre los operadores y la sociedad en general, en el pensar, decir y hacer en favor de la cultura de la verdad y la legalidad. Buenas noches, licenciados miembros del jurado, compañeros todos. Mi nombre es César Cortés Aguado, estudiante de segundo semestre de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y es para mí un honor disertar en esta noche sobre el tema revisión de la prisión preventiva oficiosa como garantía de los derechos humanos. Con 4 votos a favor y 1 en contra, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado 9 de febrero que llegado el límite de 2 años y formulada la petición ante el juez de control, procede la revisión para determinar el cese o la prolongación de la prisión preventiva.
Con esta resolución, el alto tribunal aprobó el dictamen de sentencia 315/2021, elaborado por el ministro Juan Luis González Carranca. En dicho proyecto, se estudió un amparo interpuesto por el Instituto Federal de la Defensoría Pública en defensa de Álvaro, un ojalatero de 53 años, a quien bastó el solo señalamiento de una persona, quien afirmaba que la camioneta en la que viajaban Álvaro y sus acompañantes era la misma en la que viajaban unos rateros que minutos antes le habían robado. Primeramente se le acusó del delito de robo a un repartidor de leche consta, delito que posteriormente el Ministerio Público reclasificó al de secuestro express, y al ser este uno de los enunciados en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ameritan prisión preventiva oficiosa, quedó privado de la libertad. Entre tanto, se hacían las investigaciones, mismas que a más de 3 años aún no concluyen. Al cumplirse los 2 años que establece como máximo para esta medida cautelar, el artículo 20, apartado B, fracción novena, párrafo segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la defensa de Álvaro solicitó la revisión, misma que le fue negada en 3 diversas ocasiones. La respuesta que recibía de parte de los jueces era que este tipo de delitos pertenecía a un régimen de excepción y por lo tanto no podía aplicar la revisión. La reforma constitucional del 18 de junio del 2008 estableció las bases para la prisión preventiva oficiosa, en correlación con el principio de presunción de inocencia, con la finalidad de que personas que aún no habían sido sentenciadas estuvieran en prisión preventiva. La realidad en nuestro país es otra. El Instituto Federal de la Defensoría Pública ha detectado por lo menos 900 casos vigentes de prisión preventiva prolongada, en los que personas llevan esperando para su juicio de primera instancia entre 4 y 18 años. Respecto a la prisión preventiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que es la medida más severa que se le puede aplicar a una persona imputada de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud que cuenta limitada por los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, indispensables en cualquier sociedad democrática. Al ser la medida más severa que puede ser impuesta, debe aplicarse el principio de subsidiariedad, es decir, antes de ponerse la prisión preventiva, deberá optarse por poner cualquier medida que resulte menos lesiva para los derechos humanos del imputado. Respecto a las medidas cautelares, las encontramos en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual enumera 14 posibles medidas que pueden ser impuestas a cualquier persona sujeta a un proceso penal. En dicho artículo, la prisión preventiva se encuentra en última opción, atendiendo al principio de excepcionalidad, estableciendo así que esta medida debe ser adoptada cuando ningún otro mecanismo cautelar sea suficiente. El principio de necesidad establece que la medida cautelar debe servir para lograr el fin legítimo que se propone, mismos que encontramos en el artículo 19, párrafo segundo, que son 3. El primero es que la medida cautelar debe garantizar la presencia del imputado en el juicio, es decir, que no exista riesgo de que el imputado pueda darse la fuga. El segundo es que se debe garantizar el desarrollo de la investigación, es decir, que el imputado no obstaculice la investigación por medio de la destrucción de pruebas o intimidación de los testigos. Por último, la prisión preventiva debe garantizar la protección de la víctima, de los testigos y la sociedad en general. Muchas han sido las voces que se han levantado en contra de esta resolución, argumentando que la impunidad se va a incrementar. La impunidad se combate con un proceso penal preocupado por ser eficaz, con una investigación moderna y dinámica, con un juicio rápido y certero,
no con violaciones a los derechos humanos y a las garantías personales. ¿Es cuánto? Ok, fueron 6 minutos. Ya apagué su micrófono. César, la verdad es que me da mucho orgullo que seas del estado de Puebla. Voy a apagar tanto el micrófono porque escucho mi voz. Me da mucho gusto y me da mucho orgullo de que seas del estado de Puebla, más todavía que vengas de mi alma mater, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. No sabes qué orgulloso me siento de ti y cómo haces que me sienta orgulloso de mi estado, ¿de acuerdo? La verdad, en ese aspecto te felicito, tienes un excelente manejo de la oratoria. No sé si ya habías participado en algún tipo de oratoria o debate ¿cómo se llama? O habías defendido algún tema, la verdad lo hiciste muy bien. El único inconveniente que le veo al respecto es que corriste un poquito, te fuiste un poquito rápido, o sea, ocupaste nada más 6 minutos, pudiste haber ocupado a lo mejor 8 si tuvieras darte las pausas para respirar. Yo creo que es por el propio nerviosismo, porque no lo habías hecho frente a la cámara, pero más sin embargo, mira, mis más sentidas felicitaciones, mi más espléndido respeto. Me hiciste ahorita revolucionar mi cabeza en cuanto a la prisión preventiva oficiosa. Manejaste un tema muy importante que hemos hablado, incluso el licenciado Luis y yo, al respecto de la preocupancia que tenemos, pero la verdad es que te felicito, estoy muy orgulloso de ti, César, en ese aspecto. Mándame mensaje por privado, tengo unas cosas que comentarte, pero como tal, muy bien, muy bien. Espero que las tertulias te estén sirviendo, las invitaciones a clases las estés tomando. Eso me ayudaría más a sentirme todavía mejor, pero bueno, ¿qué comentarios tienes, Luis, al respecto? Tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado, a ver, déjame ver si te lo puedo activar. A ver. Ya le dije que te pregunte si quieres poner tu micrófono, pero no. Bueno. Si no, salta y vuelve a entrar. Es la sugerencia que te hago. Ok. Bueno, si no salta y vuelve a entrar porque no te escuchamos nada. No te lo puedo activar. Me parece que tú lo tienes desactivado. Bueno, ok, primera pregunta. ¿Cuál es la acción de inconstitucionalidad que se nota? Perdón por la interrupción. No, lo felicito. No sé si esto es el resultado de la preparatoria o la secundaria, porque muchas veces ahí es donde se inician los concursos y ahí es donde empiezan a tener la facilidad y la visión por parte de algún profesor de español, que son los que muchas veces lo llevan a uno a esto de la oratoria. ¿Dónde tuviste la experiencia? De hecho, ya hace años de 17 en oratoria, un concurso. No, pues muy bien, te felicito. Muy bien. Ok, la primera pregunta que voy a hacer, cada vez que te hable voy a apagar mi micrófono para que no salga 2 veces. La pregunta es muy puntual. ¿Cuál es el número de la acción inconstitucional que se arma por parte de la Suprema Corte de Justicia y propiamente de la CNDH para nombrar lo que es, bueno, si existe la investigación, de lo que es la acción de inconstitucionalidad en contra de la prisión preventiva oficiosa? ¿Cuál es el número que arma y a partir de qué año fue? La verdad, no es solo que el proyecto como tal, proyecto 315/2021, que fue el que elaboró, y ya a raíz de eso, pues se vino esta resolución. También investigué algo de derecho internacional
pero así como tal la pregunta la desconozco. Bueno, tienes la idea, en ese aspecto sí te lo reconozco. Perdón, apaga tu micrófono tanto. Tienes la idea, sí, la base fue en el 2017, ¿de acuerdo? Ahí fue nombrado como tal. Es si no me falla la memoria, es ay, 28, no. Es el 137-2017, creo, si no me falla la memoria, cuando se nombra esto por primera vez, y ya de ahí, en el 2021 precisamente, emana esto. Pero bueno, sí tienes la idea en ese aspecto, muy bien. Luis, ¿cuáles son tus preguntas? Bien, tienes mucha idea, tienes la facilidad y te repito, sí, necesitas ampliarte más en la profundidad y en la precisión de ciertas cuestiones. El principio básico que rige esto se llama pro homine. Significa que va a ser todo en beneficio, la pena o la circunstancia que más se apegue al beneficio del imputado, ¿sí? Y en su caso, el que va a ser sentenciado, ¿de acuerdo? Tienen que ser acorde a una valoración que se haga de todas las circunstancias que dieron origen al proceso y todas las pruebas que se hayan desahogado y que las partes hayan aportado, tanto para hacerlo sujeto a proceso y que sea sentenciado, y también la defensa, en este caso, para desvirtuar el proceso, ¿no? Te felicito, sigue adelante, y pues adelante, básicamente, ¿no? ¿Qué más, Muchas gracias, licenciado? Tu pregunta. Adelante. No hay pregunta. No hay pregunta. Ok, perfecto. Sale. Entonces, con eso nos quedamos. Y a ver, ¿quién sigue? ¿Quién dice yo? ¿Quién? Espérate, nada más le hice una pregunta, perdón, César. Ahí te va la segunda. ¿Por qué se maneja esto en perspectiva de los derechos humanos? Ya te dio una pista el licenciado Luis en el manejo del principio pro hominem, nombraron el artículo 1, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y maximizado por el artículo 133 de la Constitución. La pregunta es, ¿por qué es una perspectiva de derechos humanos y lo manejarías como un derecho humano el que no se lo toque la prisión preventiva o como una garantía constitucional? Bueno, pues yo lo manejaría como un derecho humano, debido a que, pues sí, está reconocido en documentos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha reconocido. De hecho, por ahí hay establece en el artículo 7.5 que toda persona debe de ser juzgada en un lapso de tiempo razonable. Y bueno, justamente esto de tiempo razonable lo vemos en la Constitución, que pues establece los 2 años. Yo encontraba que en la actualidad se ha venido abusando de la prisión preventiva. Esto también encontraba yo que a raíz de unas reformas que se hicieron en el 2019, donde se incrementaron el número de delitos que ameritaban la prisión preventiva, pues ya ha habido más prisiones, hay muchos casos, incluso esto desgraciadamente afecta a las personas que menos recursos tienen, debido a que la mayoría de las cosas se van a un abogado, a un defensor público, y encontraba que incluso tienen hasta 300 casos simultáneos, y que muchas veces el defensor público, pues solamente el consejo que le da a las víctimas, no, pues quédate callada, no digas nada, y pues hay veces que el Ministerio Público, el defensor público, ni siquiera ha leído la carpeta de investigación. Entonces, sí pienso que es una grave violación a los derechos humanos, que es algo que, pues, que en realidad nosotros, como en mi caso, como futuro abogado, y ya los que estamos, pues necesitamos pues buscar combatir la prisión preventiva desde la primera audiencia, ¿no? También he escuchado por ahí, leía en Face, una doctora, la doctora Carla Pratt, que decía,
Debemos de iniciar desde un inicio y yo o sea, ella se sentía orgullosa porque había ganado estaban a su cliente, le estaban tratando de imponer la prisión preventiva por un caso de feminicidio y ella lo había ganado. Entonces, sí pienso que es una violación a los derechos humanos. Pues te felicito, César. La verdad es que yo te otorgo como tal un premio de segundo lugar en caso de que no ganes el primero. Yo te voy a regalar un mes de mis clases, ¿de acuerdo? Como tal, de todas mis clases que doy. Si te quieres incorporar a todas ellas, eres bienvenido. Mándame mensaje por privado y con todo el gusto Muchas gracias. te inscribo a todas mis clases que tienen un costo ahorita bastante elevado mensual. Entonces, estás gratis en incorporarte a todas mis clases. Ese es lo que yo te regalo por el reconocimiento que te doy del profesionalismo que le metiste y la investigación, ¿eh? Libro, licenciado, libro. Libro. Bueno, vamos a ver también, porque va a concursar más gente. Hasta que termine las tertulias. Esto no se acaba hasta que termine, ¿de acuerdo? Entonces, pero como tal, ese es el regalo que yo te otorgo, ¿sale? En caso de que no ganes, en caso de que ganes, pues ya te ganaste tu libro. Pero, como tal, yo te otorgo el libro. Si el licenciado Luis te quiere regalar un libro, adelante. Le mando a la biblioteca completa. Perfecto. Digital. Excelente, felicidades. Bueno, a ver, entonces. Tiene buenos libros, ¿eh? Tiene buenísimos libros. Buenísimos. Ya, mi Angie, deja de explicar, hombre. Ok. ¿Quién Felicidades, compañero. Me dejaste anonadada. ¿Alguien más? Creo que no era el término correcto, pero a ver, licenciada Zaida, la escuchamos. Si no hay alguien más o quiere participar otra persona, con gusto le doy el lugar. No, adelante. Ok. Bien, mi nombre es Zaida Isabel Cotera Zavala. Soy del estado de Sinaloa y es mi primer concurso y por lo tanto voy a comenzar. Mi tema es el periodista en México y todas las afectaciones que llevan el desempeñar esta profesión. Pues bien, empezaré con unas estadísticas. México está catalogado como el tercer lugar a nivel Latinoamérica, como el lugar donde han sufrido más agresiones los periodistas, donde asesinados. Asimismo, el periódico Milenio informa que existen hasta la fecha, en este año 2022, 5 asesinatos a periodistas, iniciando el 10 de enero, muerte del estado de Veracruz, el 17 de enero, con la muerte del periodista Margarito Martí. Asimismo, la muerte el 23 de enero de la periodista Lourdes Maldonado y el 31 de enero la muerte de Roberto Toledo. Pues bien, todavía hay más. En este sexenio se ha establecido que hay la muerte de 52 periodistas en lo que va del sexenio de López Obrador. Pues bien, yo le voy a platicar el caso a grandes rasgos por tiempos de Lourdes Maldonado, de la periodista Lourdes Maldonado. Lourdes Maldonado fue una periodista que se desempeñó en una empresa propiedad de un alto funcionario de nombre Jaime Bonilla Valdés. Ella duró 6 años trabajando en esa empresa. A través de esos años, ella sintió que sus derechos laborales estaban siendo pisoteados. Sale de la empresa y ella entabla una demanda laboral en contra de esta empresa, que era representada por Jaime Bonilla. Jaime Bonilla, aparte de empresario, es un político y militante de Morena. Pues bien, Lourdes Maldonado valientemente se presentó en el 2019 en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador y le pide protección. Le dice que ella tiene entablada
una demanda laboral en contra de este funcionario militante y que teme por su vida y que necesita protección. A lo que se hace lo conducente, se le brinda protección. Bien, pasan los años. Ahora, el 19 de enero de este año, recibe una sentencia a su favor, donde se le informa que ella va a recibir una indemnización por parte de Bonilla de $500,000 de pesos a causa de esos atropellos que sufrió cuando ella laboraba en ese diario. Pues bien, no llegó a gozar esa indemnización. ¿Por qué? Porque le cortaron la vida. Fue asesinada el 23 de enero de este año. Le cortaron todos sus derechos. Como periodista, ella se destacó por ser valiente y ecuánime. Se manifestaba tal cual. Había manifestado que si esto seguía, que si se alargaba, ella iba a hacer un pronunciamiento donde manifestaba los atropellos que había sufrido y que habían sufrido otros trabajadores. Pues ya no fue posible porque una tarde del 23 de enero fue asesinada afuera de su casa, a bordo de su automóvil. Unos tipos delincuentes se le acercaron y le dispararon, muriendo al instante, ya que le dispararon con una pistola calibre 45 en el rostro. Sin duda, es una muerte atroz. Y así como ella, hay muchos periodistas que son amenazados, amedrentados, para que no difundan la noticia o para que no sigan investigando. Narcotraficantes, políticos o cualquier otra persona que sienta que estos periodistas están tocando puntos que salían perjudicados ellos. Pues bien, aquí en México, a pesar de contar con mucha legislación, con una amplia legislación a favor del periodismo, a favor de la libre expresión, pues no han sido suficientes porque estos periodistas han sufrido y siguen sufriendo. Esta legislación comenzaremos a mencionarla desde el artículo de los artículos de la Constitución. ¿Por qué? Porque es nuestra Carta Magna. En su artículo 6 nos establece que la manifestación de ideas no serán objeto de inquisición judicial ni administrativa, solamente en el caso donde se metan con la vida privada, la moral, el orden público, los derechos a terceros, o con esta manifestación de ideas se cometa algún delito. Asimismo, en ese artículo 6 dice que la persona tiene derecho al libre acceso a libre expresión, a recibir, a investigar, pero también a difundir esa investigación por cualquier medio. Asimismo, el artículo 7 guarda una estrecha relación con este artículo 6, porque el artículo 7 nos dice que es inviolable el derecho a expresarse y a comunicarse por cualquier medio de comunicación. Pues bien, 32 de nuestras entidades, solamente 14 tienen una ley protectora a estos comunicadores, pero también tenemos jurisprudencia. Pero también México tiene tratados internacionales, instrumentos internacionales que apoyan este ejercicio, como lo es la Declaración de los Derechos Humanos. En su artículo 19 nos dice también que la ley, que todo individuo gozamos de la libertad de expresión y que tenemos derecho a investigar, a que nos informen y a difundirla, ¿sí? Asimismo, muy interesante, pongan atención en el siguiente tratado. Es la Declaración de los Principios de la Libertad de Expresión. En su principio primero dice que la democracia siempre debe de estar acompañada de una libre expresión, de comunicación, de una libertad. ¿Por qué? Voy a lo siguiente. Cuando le cortas
la vida a un periodista, no lo dejas informar, investigar, comunicar, cuartas también mi derecho, el derecho de todos ustedes, el derecho a estar informado. Déjeme decirle que una sociedad que no está bien informada puede tomar decisiones erróneas. La democracia se va a ver afectada. Por eso es preciso que a estos comunicadores se les proteja aún más. Es todo. Muchas gracias. Muy bien. Ok, 8 minutos con 8 segundos. Ok. Licenciada Zaida, mis respetos como tal. Se nota que usted ya litiga, se nota que usted ya está en el ámbito de la abogacía propiamente. Sí tengo que hacer una observación, lo voy a hacer de la manera más atenta y más amable. Aquí no se busca evidenciar absolutamente nada malo, solamente le hago las observaciones correspondientes. Se notó a primera instancia o al principio de su oratoria que estaba leyendo. Hay unas partes en las que sí puedo decir que sí se vio que estaba viendo la pantalla tal cual, porque yo observo demasiado la kinesia. Mi trabajo es observar el lenguaje no verbal de las personas y hubo un momento en el que sí se trabó muy fuerte, ¿de acuerdo? A lo mejor soy un poco más severo con usted debido a que usted ya es licenciada, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, pues mi apercibimiento o lo que yo le voy a pedir va a ser un poquito más que a los estudiantes. En ese sentido, yo le hago esa observación en una oratoria no se puede leer. Esa es una, para empezar. Segunda, pues esto era una prueba para lo que son los alegatos de apertura propiamente. En un alegato de apertura, hasta la fecha, solamente en un mercantil vi que leyeron y el juez le llamó la atención como tal a la persona. En un juicio mercantil, mi contraparte empezó a leer y la jueza lo previno, que en su órgano jurisdiccional no se prestaba a la lectura de los alegatos. Como tal, tiene que ser de la argumentación jurídica propia. Entonces, esa es la observación que yo le hago. Licenciado Luis, ¿tiene alguna observación al respecto? Se ven las tablas. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tiene usted de haberse recibido? Salí de este ciclo escolar en el 2021. Ah, perfecto. Muy bien. Ya está recibida como tal, por lo que veo. Muy bien. Entonces, ¿en qué área del derecho es en la que se desenvuelve? Estoy en corporativo, de hecho estoy estudiando una maestría en Derecho Corporativo. Muy bien, perfecto. Excelente. Bueno, entonces tenemos las bases para desarrollar en cualquier área del derecho. El licenciado le está haciendo los comentarios que son necesarios. Sí hay que tener un poquito más de fluidez. Se necesita uno de seguir la metodología para exponer el caso, en este caso, la teoría del caso propiamente, para que en el momento en que usted pueda participar ante un oral mercantil, lo pueda desahogar debidamente. Y de igual forma en una cuestión penal. Pero sí hay que tener esa prestancia, valga la expresión, de decirlo lo que es conciso y referente a. ¿De acuerdo? La felicito, no tengo más comentario más que siga usted así y le deseamos cualquier éxito y sobre todo pues pongo a su disposición la bibliografía o los comentarios que yo le pueda auxiliar en materia de corporativo. Creo que ya se va a acabar, licenciado. Ok, regresamos con el mismo enlace para las preguntas, licenciada Zaida, y de ahí Sí, hacemos nuestra claro. terminación. Regresamos. Ándale.